buenas tardes. Bueno, nuevamente en esta nueva edición le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados, aquellos que están de manera presencial. Y en esta oportunidad contamos con un módulo realmente sumamente interesante que tiene que ver con el valor en la toma de decisiones a cargo del doctor Bruno Boietti, quien es realmente un especialista. Él les comentará acerca de su background y que indudablemente tiene la autoridad como para poder abordar el tema. Así que, sin más, doctor Bruno, le damos la bienvenida. Y desde ya, bueno, les comento que pueden formular las preguntas directamente en el chat, aquellos que están conectados, presencialmente también, la dinámica de acuerdo a lo que plantee Bruno, pero no se dejen estar, hagan las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es difícil como hablarle a público virtual y presencial. Así que nada, por ahí me voy a dedicar más a ustedes que a los que están ahí virtual, pero por favor, el que esté virtual, si tiene dudas, preguntas, por favor nada, que intervenga. La idea de esto, del día de hoy, es hacer un panorama sobre lo que es el valor en la toma de decisiones, o sea, en salud, básicamente. Pero bueno, previamente me gustaría primero presentarme mínimamente para que me conozcan. Yo soy médico clínico, soy geriatra. Hice la residencia en el Milstein, después hice clínica ahí, después hice geriatría en el italiano. Trabajé en el área de investigación, el Hospital Italiano acá de Buenos Aires, y trabajé también en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, elaborando guías de práctica clínica. Y en el 2021 pasé a trabajar en Roche, en un área que se llama Salud Basada en Valor. Y mi foco ahí básicamente es economía de la salud, evaluación de tecnologías sanitarias, y después también todo lo que tiene que ver con ciencias de la implementación, tratando de implementar justamente la salud basada en valor en el sistema de salud argentino, ¿sí? Así que bueno, por ahí para conocernos ya que estamos nosotros, me gustaría hacer nombre, como de qué trabajan. Mi nombre es Andrés, soy el jefe de medicamentos de una obra social, por medicamentos. Perfecto, buenísimo. Andrés, y Soy Juan, estoy como administrativo también en una obra social. Actualmente estoy estudiando ciencia de datos y mi idea es aplicarlo a salud, para que complete el sistema de salud. buenísimo. Bueno, genial. Por ahí, si alguien virtual quiere también comentar. Pero bueno, básicamente me gusta esto de la heterogeneidad también de los roles y las funciones, como para enriquecer un poco también esta charla. Como les dije, trabajo en Roche actualmente. Bueno, básicamente la palabra valor, ¿sí? Es muy difícil de llegar a un consenso, ¿no? Muchas veces sucede que va a depender desde qué perspectiva estamos hablando de valor. Valor para un financiador va a ser una cosa, para un prestador puede ser otra, para el paciente puede ser otra, para el productor de tecnología puede ser otra cosa. Pero bueno, vamos a intentar un poquitito consensuarnos en tener como una definición unificada de valor, para que justamente cuando hablamos de toma de decisiones basadas en valor, bueno, estemos todos hablando de lo mismo. Y para esto, lo que me gustaría es tratar de llevarlos un poquitito a otro lugar, no al contexto que tenemos actual por ahí en Argentina, donde tenemos como bastantes desafíos en cuanto a lo que es
todo lo que es salud, acceso, medicamentos, etcétera, sino pensemos, y esto poniéndonos en el lugar de un paciente, ¿no? O sea, nosotros somos directa o indirectamente paciente, conocemos familiares, amigos o hasta uno mismo, que todos cumplimos con ese rol. Ahora, cuando somos pacientes, bueno, ¿cómo nos gustaría de acá a, ¿no?, 50 años, 30 años, que sea el sistema de salud y que aborde al paciente, ¿no? Y ahí la bibliografía y el consenso lo que habitualmente dice es que un sistema de salud tendría justamente que promocionar la salud. O sea, tratar de que todos los que pertenecemos al mundo de los sanos nos mantenga el mayor tiempo posible en ese estadio, ¿no? Buenas. ¿Cómo va? No, no hay problema. Recién arrancamos. Estamos de viaje. O sea, 50 años adelante, somos todos pacientes y estamos pensando cuál sería como el sistema de salud ideal siendo paciente, ¿no? Y lo que hablábamos es tratar de entender que el sistema de salud nos tendría que tratar de mantener el mayor tiempo posible en el mundo de los sanos, como promoción de la salud, prevención, etcétera, ¿no? O sea, ahí es donde creo que todos consensuamos que sería lo ideal. Obviamente por razones genéticas, razones externas, siempre el humano va a caer en algún momento en el mundo de los enfermos. Entonces, bueno, en ese mundo de los enfermos, lo que nos gustaría en un sistema de salud ideal es que yo como paciente reciba el mejor tratamiento posible para tener el mejor resultado posible, que tenga la experiencia, la mejor experiencia posible transitando esa patología o esa enfermedad, y que rápidamente me devuelva al mundo de los sanos. O sea, que sea lo mínimo, el menor tiempo posible estar ahí. Pero no solamente que me pase eso a mí, sino que además de que yo obtenga mejores resultados, con los mejores tratamientos y que, bueno, que a su vez cualquier persona que tenga la misma condición logre lo mismo, logre el mejor tratamiento, el mejor resultado y la mejor experiencia, ¿sí?, a la hora de transitar esa patología. Y que ese sistema de salud sea sustentable, ¿sí?, en el tiempo, que no, bueno, le di todo y me quebré y rompí. No, la idea es que pase a ser un sistema sustentable. Como pueden imaginarse, pensarlo hoy en día, esa situación, nos parece como algo utópico, ¿no? Entonces, la idea es entender un poquitito, bueno, dónde nos gustaría estar, ¿sí?, para tener una idea de, yo ya sé cuál es nuestro norte, ya sé a dónde quiero llegar, bueno, ahora es el cómo, desde donde estoy, desde donde partimos. No partimos desde un punto histórico. O sea, la verdad que la medicina y la salud tiene grandes avances, pueden ver la tecnología que hay, es enorme. Podemos escuchar innovación casi diaria, ¿sí? Pero después cuando vamos al día a día de la realidad, bueno, ¿dónde quedó toda esa innovación, toda esa tecnología? ¿Cómo hace? Bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con la gestión no fue acompañando toda la evolución de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver cuál es nuestra base, por dónde partimos, para poder llegar a ese ideal y a ese sistema de salud que realmente entregue valor, y por eso uno puede tomar decisiones basadas en valor. Y para esto no es solamente una cuestión de ser eficientes, no es una cuestión solamente de ver los números, sino que hay otros factores que van acompañando que si no los tenemos en cuenta y no los
empezamos a tratar, bueno, va a ser difícil llegar a ese, o va a ser más desafiante llegar a ese norte o a ese lugar donde queremos ir. Lo primero que tenemos ahí es la variabilidad, ¿sí? Entendiéndose que hay dos tipos de variabilidad en la práctica clínica, en la práctica médica, que una es inapropiada y otra que es apropiada, ¿no? La apropiada, la variabilidad de los pacientes tienen sus preferencias, no es lo mismo un hospital de alta complejidad que uno de baja complejidad, o sea, hay variabilidad y está perfecto, pero lo que sucede en la práctica diaria es que muchas veces la variabilidad inapropiada se debe a cuestiones de no seguir un protocolo, de no estar bajo algunas guías, de no empezar a trabajar más estandarizadamente. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una medición tampoco de todos esos procesos, ¿sí? Lo que lleva esa variabilidad inapropiada a tener también mucho desperdicio. O sea, nos pasa habitualmente de, si uno en esa variabilidad hace sobreprestaciones, bueno, está desperdiciando recursos. Si en esa variabilidad uno hace subprestaciones, bueno, seguramente por ahí no está llegando a los resultados que tiene que llegar el paciente. Entonces siempre hay unas consecuencias con respecto a esa variabilidad que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también la dinámica del día a día, con la situación, diría, a nivel casi mundial que está pasando en la salud, en ningún lugar está resuelto. Existe una despersonalización, no solamente en la relación médico-paciente, en donde eso ya se viene como cascoteando un poco, sino también entre los colegas, entre los profesionales, en el ámbito hospitalario, o sea, como que también eso genera baja comunicación entre cada uno. Otro punto importante es lo que es medicina basada en la evidencia, en donde muchas veces lo que sucede es que uno hace algún tipo de intervención o alguna indicación en base a un estudio clínico que se hizo, no sé, en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, y supone que replicando eso en mi ámbito, donde obviamente el seguimiento es diferente, los cuidados habituales son diferentes, y la tecnología es diferente, voy a llegar a los mismos resultados. Entonces, como no tengo en mi ámbito cuáles van a ser esos resultados, extrapolo información de otro lugar, y ahí la toma de decisiones también genera un poco de desafíos a la hora de obtener los mejores resultados. Y por último, no voy a hablar demasiado porque todo el mundo entiende lo que implica, lo que es la inequidad, ¿no? en el sistema de salud argentino. Entonces ahí entramos a ver, bueno, la causa raíz de este sistema de salud actual que tenemos, o sea, dónde podemos empezar a identificar como esos pilares para poder empezar a trabajar. Y una de ellas es la estructura de atención, ¿no? Acá pongo fragmentado y segmentado, donde no es una cuestión meramente de porque tenemos 3 subsistemas, porque no hablo de eso, sino si uno va como paciente a cualquier hospital, a cualquier consultorio, estamos completamente disociados entre los profesionales, en donde yo voy al clínico, el clínico me deriva, no sé, al urólogo, el urólogo me deriva al hematólogo, pero después entre ellos no se hablan, no se comunican, nadie sabe qué le pasó cuando pasó al otro, ¿sí? Entonces, sucede esta situación en donde cada uno ve una partecita nada más del paciente, donde muchas veces no se ve qué pasó antes, ni tampoco sabe lo que pasó después, y ve como, bueno, se siente responsable de, yo hice mi trabajo, ¿no? Bueno, yo diagnostiqué esto y hasta acá llegué, y nadie se ocupa de lo que es el ciclo completo de cuidado, en donde
hay bibliografía además en donde se ven los beneficios de la interdisciplina, de trabajar más en un ambiente más, esto, ¿no? Como hablamos al principio, de muchas disciplinas para poder cada uno tener su perspectiva, su opinión, pero entre todos viendo de poner al paciente en el centro. Por otro lado, tenemos lo que son los modelos de pago, o sea, el incentivo que hay hoy en día en los sistemas de salud tiene que ver con el volumen. Entonces, muchas veces lo que va a suceder es que el médico o la clínica o el hospital le interesa más tener volumen que los resultados. ¿Por qué? Porque obviamente su incentivo, que está bien, o sea, el de tratar de ser sustentable, tiene que ver con la ganancia, y ahí, obviamente, si yo tengo, no sé, un tomógrafo y me pagan por cantidad de tomografía, y mi idea es tenerla 24/7 todas las semanas, independientemente de si el paciente que estoy metiendo adentro del tomógrafo tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí, si alguien lo está leyendo, no lo está leyendo. Entonces, ese modelo también genera todo lo que vimos antes, genera desperdicios, genera ineficiencias, ¿sí? Y después tenemos otro punto importante y no menor, es el de los datos, ¿sí? Las tres cosas están relacionadas. Hoy en día seguramente tenemos algunos datos, ¿sí? De facturación, por ahí tenemos datos de consumo, tenemos datos, pero esos datos entre sí no se hablan, ¿sí? No tenemos evidencia, ¿sí? No tomamos decisiones basadas en datos, y eso genera de que si no medimos los resultados y no medimos los costos, bueno, ¿cómo sabemos si somos eficientes o no somos eficientes? Si lo único que estamos viendo es, dependiendo de, bueno, cuánto tengo y cuánto gasto, nada más. Creo que hasta ahí llega la evidencia que se genera, cuando en la realidad nosotros tendríamos que estar viendo cómo le va a los pacientes, que es básicamente la función del sistema de salud. Entonces acá tenemos un grave problema, y creo que es el problema central, que es el tema de la alineación de los incentivos. Como podemos ver acá, el financiador va a estar más preocupado por reducir costos, el prestador va a estar más preocupado por tratar de generar volumen, ¿sí? El productor de tecnología es vender su tecnología, y el equipo de salud, bueno, intenta sobrevivir a todos estos tironeos que tienen todos estos actores, ¿no? Obviamente, y en ningún lugar de todo esto aparece el paciente en el modelo actual del sistema de salud, que era donde nosotros nos habíamos puesto al principio de todo. Entonces acá hay una propuesta, hay un nuevo modelo, hay un nuevo paradigma, que es la salud basada en valor, que justamente dice: ¿qué pasa si todo esto que estuvimos charlando en cuanto a los incentivos, ponemos al paciente en el centro, y que todos los incentivos vayan hacia la misma dirección? Y que eso genere ese círculo virtuoso en donde, dependiendo de los resultados que va a lograr ese paciente, va a ser ese incentivo o esa recompensa, ¿no? Entonces, el financiador va a decir: bueno, está bien, en este modelo yo voy a pagar no por el volumen, sino que voy a pagar por los resultados que se alcancen. ¿Qué va a hacer eso? Que el prestador va a empezar a medir esos resultados y va a tratar de llegar a los mejores resultados. ¿Por qué? Porque si yo soy un prestador y tengo de un resultado de 0 a 10, donde 0 es malo y 10 es bueno, y yo estoy en un 6, y de repente hay otro prestador al lado que tiene un 8, y obviamente, la gente va a elegir el otro prestador, y encima le van a pagar más por tener mejores resultados. Entonces,
ahí hay un incentivo que se empieza a alinear. Con respecto al productor, va a estar incentivado en generar tecnología que realmente mejore los resultados de los pacientes, porque cuanto mejor resultado tenga, el financiador va a pagar más y el productor va a utilizar esa tecnología. Entonces ahí se empiezan a alinear esos tres actores. Y por último, el equipo de salud va a estar mucho más motivado y va a estar mucho más alineado con su propósito de mejorar los resultados del paciente y a su vez va a estar en línea con el resto de los actores. Entonces, ahí es donde se solucionaría, con esta alineación de los incentivos, el problema que estuvimos, o las causas raíz que estuvimos viendo previamente. Y para esto, ¿cómo hacemos para alinear esos incentivos? Básicamente, tiene que ver con generar valor para los pacientes. O sea, y ahí entramos en la definición específica de lo que es valor. Cuando dijimos al principio que la palabra valor va a depender del financiador una cosa, del prestador otra cosa, del productor otra cosa. Bueno, todos ahora entendemos de que valor lo define el resultado en el cual llega el paciente. Y no es un resultado puntual, sino es ese resultado que se llega en todo el ciclo de cuidado. O sea, por ejemplo, si yo tengo una fractura de cadera, no voy a medir solamente cómo salgo del quirófano o cómo voy a salir del posoperatorio o cómo me atienden en la guardia, sino que lo ideal y cómo tendría que entenderse el ciclo de cuidado completo es desde que me fracturo hasta que me dan el alta definitiva, que será al año y medio, y ver ahí el paciente si está caminando, si no tiene dolor. O sea, ese es el verdadero resultado en salud que espera uno como paciente. La realidad es que uno como paciente, no sé, el tipo de prótesis que me ponen no me cambia demasiado, si al año no estoy caminando, si tengo dolor cuando camino, etc. Y para esto, lo que se propone en lo que es la salud basada en valor, es que se generen esas unidades especializadas, o se llaman UPIs, unidad de práctica integrales, que básicamente es, bueno, ese equipo interdisciplinario en el cual estábamos charlando, tratar de que lleguen todos a hacerse responsables del camino completo de los pacientes. Y por otro lado, cambiar, obviamente, fundamental, la modalidad de pago. El hecho de migrar, el decir, bueno, por cantidad de pacientes que vos vas viendo te vamos a pagar X, sino que, bueno, si vos lográs que con tu unidad vas a lograr que no tengas infecciones intrahospitalarias, que el paciente camine al año, que el paciente no tenga dolor, etcétera, qué sé yo, se cumple con esos criterios, bueno, se te va a pagar tanto, y si no llegas a eso, se te va a pagar menos. Bueno, claramente va a estar incentivado en lograr esos resultados. Y otra cosa importante que en salud no pasa absolutamente en ningún ámbito es, en el buen sentido de la palabra, competir, ¿sí?, por el valor. ¿Qué quiere decir esto? De que, imagínense, uno como paciente, o cuando va a algún centro a afiliarse a algún lugar, ¿quién le muestra los resultados si yo llego a tener una neumonía? Si tengo, no sé, cáncer de pulmón, si tengo una fractura de cadera. Nadie reporta y dice, bueno, si vos tenés estas patologías, estos van a ser tus resultados. Entonces yo ahí puedo elegir conscientemente, bueno, prefiero ir a este lugar donde sé de que si voy a tener esta patología voy a tener estos resultados. Bueno, hoy en día eso no existe, ¿sí? Obviamente hay toda una cuestión cultural ahí. Uno cuando fue residente, la medicina ve al error como algo malo y no como un aprendizaje para que no se vuelva a repetir, ¿sí? Seguramente mucho de lo que
somos médicos, habremos vivido por ahí, ahora eso habrá cambiado, pero hasta te ponían una guardia de castigo si te equivocabas. Entonces, uno intentaba de que el error no se vea o no se... Bueno, todo lo contrario a lo que tendría que ser es que poder exponer ese error para poder aprender y que ese error no se... uno no solo que uno no lo vuelva a repetir, sino que otras personas tampoco lo hagan. Entonces ahí entramos a lo que es una definición, ¿sí? Un poquito más estructurada de lo que es la salud basada en valor, que básicamente es un modelo de gestión, ¿sí? En el cual se enfoca en tratar de mejorar los resultados que le importan al paciente, esos resultados que se llega en el ciclo completo de cuidado, y también se fija no solamente en cómo son esos resultados, sino a qué costo llevo yo o qué uso de recursos tengo que aplicar para llegar a esos resultados, que básicamente es una ecuación de eficiencia, ¿sí? ¿Cuán eficiente soy para llegar a esos resultados? Y no unos resultados aleatorios, sino son esos resultados que le importan al paciente y también implica el costo para la sociedad. Y ahí es donde entramos a ver cómo se benefician todos los actores del sistema. No hay uno que sobresale por otro, sino que al alinearse, obviamente el más beneficiado en todo esto es el paciente, que es como tendría que ser. El resto de los actores trabajan en pos de lograr esos resultados y poder llegar a ese sistema de salud sustentable, ¿no? Que hablábamos al principio. Entonces, acá, en esto que veíamos como una utopía, como algo como inalcanzable, bueno, ya entendemos a dónde queremos llegar, el cómo lo estamos trabajando un poco, ¿sí? Y tiene que ver con este marco, ¿sí? En donde el que diseñó o pensó un poco esta estrategia, básicamente la simplificó en esta ecuación, ¿sí? Bastante simple, que es básicamente cuando uno toma una decisión basada en valor, cuando mejoro los resultados a un mismo costo o llego a los mismos resultados a menor costo, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con, vuelvo a repetir, con la eficiencia, ¿sí? Ahora, al día de hoy, como estamos hoy, tomar esa decisión es saber si algo agrega valor, no agrega valor. Necesitamos trabajar mucho en lo que es la infraestructura. O sea, no tenemos infraestructura hoy en día para determinar esa ecuación. Y acá es donde tenemos que trabajar todos los actores de salud, tanto el financiador, el prestador, el productor y el paciente también, tratar de exigir, es en estos tres pilares que vemos ahí abajo, ¿sí? Primero es que se logren medir esos resultados que le importan al paciente. O sea, hoy en día estaría bueno poder entender, bueno, esos resultados a los cuales estoy llegando, poder identificarlos y ver cuáles son. Para eso necesito una estructura de base en el cual me entregue o yo pueda volcar ahí datos de la vida real. O sea, todo lo que es real world evidence, empezar a recolectar esos datos, almacenarlos, analizarlos, ¿sí? Pero no como un piloto o como un estudio particular, sino que sea en la práctica diaria. Y por último, tenemos el tercer pilar, que es casi como el santo grial, porque es cambiar directamente la mentalidad y la cabeza de más la parte cultural, que es esto de cambiar esos incentivos financieros, cambiar la modalidad de pago, cambiar lo que es por volumen a lo que es por valor, ¿sí? Realmente pagar por aquello que genera buenos resultados y que es de una forma eficiente. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Vamos bien? No, Bien. Ahora, esto que traemos por ahí a la medicina parece como sacado de, no sé, una película de ciencia ficción, pero la realidad, si uno va a otras industrias, es completamente como se trabaja. O sea, no es que
es algo que, bueno, estamos innovando en llegar a los mejores resultados al menor uso de recursos posibles o con menor costo posible. Acá traigo el ejemplo clásico del Fórmula 1, en donde nada, cada uno de esos integrantes tiene una especialidad en particular, sabe su función, sabe su rol, tiene un protocolo, cada uno sabe exactamente cuándo y dónde tiene que trabajar, ¿sí? Para lograr que cuando entre el auto, en el menor tiempo posible, se vaya de la mejor forma posible. Bueno, eso llevado a un paciente, vuelvo a la fractura de cadera, recuerden que soy geriatra, bueno, cuando viene la persona adulto mayor, anciano, como le quieran decir, no viene con una neumonía, no viene con una fractura, no viene sino que viene con un montón de comorbilidades, de patologías, de condiciones, etc. Y no, una sola persona eso no lo puede hacer. Imagínense si ese auto que nosotros vemos en el fondo, primero lo ve el 9 se lo manda al 8, el 8 se lo manda al 7, el 7 no le dice nada, entonces el auto dice, bueno, ¿qué seguiré? ¿Con el 3? ¿Voy con el 2? Bueno, esta es una radiografía de el Fórmula 1, sería nuestro paciente, y cada una de esas cosas, la funcionalidad, la polifarmacia, la sarcopenia, la osteoporosis, el delirio, el tipo de fractura, el dolor, la nutrición, o sea, todo eso que viene en el paciente tendríamos que abordarlo, y una figura de la unidad de práctica integral sería este equipo interdisciplinario. Bien. Ahora voy a poner un poquito de foco en reforzar el concepto de los resultados que le importan a los pacientes, ¿sí? Y uno como médico muchas veces nada, mira la radiografía, mira la tomografía, mira, no sé, el laboratorio, ve que está todo bien, listo, viene el paciente, dice, esto es fácil, y de repente, bueno, está todo perfecto, se puede ir, y el paciente, como, no, pará, o sea, me duele todo, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer ejercicio, o sea, hay un montón de cuestiones que nosotros no relevamos o no recolectamos, porque obviamente miramos por ahí o resultados que nos interesan más a los médicos que a los pacientes, y eso como que los subestimamos un poco. Y que tampoco se miden. Y no se miden en el sentido de estandarizadamente, porque yo puedo poner en la historia clínica no come, o dificultad para comer, o no puede dormir, o lo que sea. Pero eso, después, ¿cómo hago yo para compararlo con otros pacientes que tienen la misma condición? Y acá les traigo un estudio en donde, como ejemplo, estudiaron pacientes con cáncer de próstata, ¿sí? Y le dijeron, bueno, obviamente, ¿cuál es el resultado que más le importa a un paciente con cáncer? Es la mortalidad, o sea, está claro. Y vieron 3 lugares, uno en Alemania, uno en Suecia y otro en la Martini Clinic. Bueno, ¿cuál es la mortalidad a 5 años de estos pacientes? Entonces le dijeron, lo estudiaron y vieron que 94-95 los 3 lugares. Si ustedes fueran pacientes, ¿qué lugar irían? ¿Cuál elegirían? Bueno, cualquiera de los 3. Básicamente es el mismo resultado. Ahora, si yo publico eso y digo, bueno, miren esto, estos son los resultados que tenemos, como paciente iré ahí. Pero también hay otros resultados que como paciente con cáncer de próstata también son relevantes para mí, me gustaría que lo midan y me gustaría ver cuáles son. Y ahí vieron 2 resultados reportados por el paciente. Uno que es incontinencia urinaria y otra disfunción eréctil, ¿sí? Y estos son los resultados, en donde vemos que tanto la clínica alemana como la de Suecia, aproximadamente un 50% de los pacientes terminan con incontinencia al año, y un 80 y un 75% disfunción eréctil severa al año, ¿sí? Versus 6% en la Martini Clinic y 34%
en la Martín Clínica. Entonces, ahí como paciente, si a mí me empiezan a mostrar esos resultados, pasan dos cosas. Primero, voy a elegir la Martini Clinic. ¿Por qué? Porque tengo mejores resultados, voy a tratar de ir a ese lugar. Secundariamente, las otras dos clínicas van a intentar comunicarse con la Martini Clinic a ver cómo llegan a ese resultado. Bueno, y ese es el aprendizaje que hace que esos resultados empiecen a ir mejorando entre los diferentes prestadores y uno pueda, como venimos hablando, tomar mejores decisiones a la hora de ver cuáles son esos programas en el cual hay mejores resultados, cuáles son esas tecnologías que se están utilizando para llegar a esos resultados, etc. Bien, esto tiene que ver con el modelo de gestión de la salud a San Valor. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos las decisiones de valor? O sea, ¿cómo hacemos para, desde hay como diferentes segmentos, ¿no? Por ahí el macro, meso y micro. Bueno, vamos a tratar de entender, bueno, la salud a San Valor como gestión de la medicina. Ahora, ¿qué herramientas tengo yo para tomar esas decisiones basadas en valor? Y para eso existen diferentes herramientas, en la cual la que más por ahí está utilizándose son las evaluaciones de tecnologías sanitarias. ¿Sí? Para esto hay que entender primero que cualquier tecnología en salud no es una medicación nada más, sino que es un programa, es un aparato diagnóstico, es un screening, tiene esta evolución. ¿Sí? El ciclo de vida de una tecnología tiene lo que es la primera parte de desarrollo, en donde ahí empieza una primera toma de decisiones que tiene que ver con la ANMAT, cuando hay una medicación que se presenta al ente regulatorio de la ANMAT para su comercialización, ¿sí? Que es diferente a lo que es la cobertura, dar cobertura. ANMAT solamente mira si esa aplicación hace lo que dice que hace, si es segura y si está hecha con la calidad que está hecha. ¿Sí? Esos son los tres ítems que evalúa la ANMAT. Una vez que la ANMAT aprueba y se puede comercializar eso en la Argentina, se lanza esa medicación al mercado y después tenemos como diferentes situaciones o realidades de, bueno, cómo yo tomo la decisión de si cubro o no cubro esa tecnología. Pongo acá el ejemplo por ahí más macro, que es la CONETEC, que es una comisión nacional de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel nacional, en donde, como la ANMAT, evalúa también obviamente lo que es la efectividad y la seguridad, pero a su vez, como va a determinar la cobertura, también evalúa otras dimensiones, ¿sí? Como la eficiencia, la equidad, las cuestiones éticas, las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, ¿sí? Y ahí esa medicación o esa tecnología o ese programa pasa por el resto de los ítems, de las etapas. Pasó del lanzamiento a la adopción, a establecido y obsoleto, en donde obviamente hay todo un contexto en donde empieza a ser obsoleto ¿cuándo? Y cuando ya perdió valor ese programa o esa medicación. ¿Y cómo yo determino si perdió o no perdió valor? Bueno, ahí es donde la CONETEC evalúa con la misma herramienta de una evaluación de tecnología sanitaria, lo que se llama la desinversión. No solamente se evalúa con la herramienta inversiones, sino también la desinversión. Como pueden ver acá, la última vez que hicieron la priorización, no solamente fue para incorporar, sino ahí tienen 3 ejemplos de cómo también evalúan para desinvertir tecnologías.
Bien. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de una medicación? Es con la evaluación de tecnología sanitaria, en donde volvemos al concepto de proceso multidisciplinario, que es una persona que hace este tipo de evaluaciones. ¿Y cuál es el propósito de esta herramienta? Es promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de calidad. Bien, para eso la herramienta necesita tres marcos, ¿sí? La primera es la perspectiva, o sea, desde dónde voy a utilizar esa herramienta. ¿Quién va a usar esa herramienta? ¿Lo va a usar un financiador? ¿Lo va a utilizar una institución? ¿Va a ser más una política pública a nivel social? Por otro lado, bueno, necesito un marco de valor, ¿sí? Para justamente tener esos criterios de priorización de toda esa tecnología que yo estoy viendo. Bueno, por cuál empiezo y cuál voy a empezar a evaluar. Y por último, cómo yo evalúo esos riesgos y beneficios, ¿sí? Tenemos, como dijimos, la perspectiva, el marco de valor. El marco de valor, para América Latina, tenemos todos los que aparecen ahí sobre su izquierda. Pero la Conetec, para darles un ejemplo, esto lo puede hacer una institución, lo puede hacer un hospital, puede tener su propio marco de valor. La Conetec determinó de que son estos 5 criterios con los cuales va a priorizar para la toma de decisiones y evaluar esa tecnología. ¿Qué tiene que ver con la efectividad, la calidad de la evidencia, el impacto presupuestario que tiene la tecnología, el impacto en equidad y el impacto en la salud pública. Y cada uno de esos criterios, a su vez, tiene una definición y tiene una metodología atrás, ¿sí? Y por último, tenemos cómo se evalúan los beneficios y los riesgos, y esto tiene que ver, esta herramienta utiliza desenlaces, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a determinar esos resultados, que le importa al paciente, que realmente me modifican a mí la conducta, y a partir de ahí hacer una eficacia comparativa en donde se utiliza la metodología de Gray. Y por último, no me quedo solamente con la evidencia clínica, sino que empiezo también a evaluar y poner en la balanza, bueno, qué beneficio clínico me trae y a qué costo. Entonces la herramienta a mí me va a permitir decir, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena cubrir esta tecnología? ¿Sí? Bien. Y por último, para esta primera parte, terminar con esto, cuando hablamos de valor, para que todos entendamos, valor es multidimensional, es multicriterio y va a depender mucho de la sociedad en la cual estamos evaluando para la toma de decisiones esta flor, que es la flor de ISPOR, en donde vemos que todo el mundo utiliza por ahí las que están en verde, que tiene que ver con calidad de vida, eficacia, ¿sí? Los costos, y después hay otros valores que también están integrados, como la productividad, la reducción de incertidumbre, etc. Ahí la perspectiva del paciente, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera parte. Vamos a hacer ahora un break, como para respirar un poco, y después vemos cómo, a partir de lo que es la salud digital, podemos empezar a utilizar esas herramientas para todo este marco que estuvimos viendo. Espero que estén ahí en la segunda parte, va a ser un poquito más breve, porque ya entendimos a qué llamamos valor, ya entendimos a dónde queremos llegar, ya entendimos que hay algunas herramientas en las cuales nos podemos apoyar, pero bueno, como esto es transformación digital, hay que ver desde lo que es la digitalización y desde lo que tiene que ver con salud digital, cómo nos podemos apalancar, ¿sí?, en todo ese desarrollo que está avanzando a pasos agigantados, como para que nosotros en nuestro día a día podamos tomar decisiones basadas en valor, ¿sí?
Y acá les pongo un ejemplo, que algo charlamos, que tiene que ver con, ustedes ven esto, como en 121 años hubo una evolución enorme en lo que es la industria de la aviación, ¿sí? En donde antes se hacían aviones de prácticamente papel y madera, a lo que estamos acostumbrados hoy, en donde la gran mayoría de las personas nos subimos al avión con cierta seguridad, ¿no? Y ahí, en el sentido de todos los mecanismos y todo lo que uno entiende que hace el piloto, que evalúa, que mira, ¿sí? Y toda esa evolución que hubo tiene un origen. ¿Cuál es? ¿Cómo llegaron de ese prototipo que está ahí a lo que es hoy? La clave para esa evolución no es más que los datos con los cuales los ingenieros trabajan constantemente, que nosotros por trabajar en salud muchas veces desestimamos, en el sentido de la salud, entiendo, la medicina es un arte, cada persona es diferente, todo eso es cierto, en cierto punto, pero si pudiéramos tener todos los datos como tiene ese piloto y poder empezar a, desde esos datos, entender cuáles son las situaciones y a partir de ahí actuar, necesitaríamos en nuestra práctica diaria lo que a ellos les resultó esa evolución, que es la caja negra. Yo no sabía que era naranja, pero es negra. Perdón, la negra es naranja, ¿sí? Que básicamente entienden qué fue el error que cometieron y a partir de ahí empieza a evolucionar con prueba y error, prueba y error, prueba y error. Obviamente lamentamos los errores que hubieron en la aviación, pero que ayudan en el día a día, donde hay estudios publicados donde dice que hoy en día es más peligroso que te internen a que te subas a un avión. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a que te internen por los errores médicos, no que te internen por, no sé, una neumonía y mueras por la neumonía, sacando la condición en la cual te internan. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender dónde estamos parados y dónde tenemos que empezar a cambiar esa cultura donde, bueno, justamente por ahí en el break que estábamos charlando, uno como médico viene un paciente con, no sé, con una angina, le indicamos un antibiótico y no sabemos qué pasó. O sea, si se curó de la angina, si tuvo una reacción y se murió, si no le pasó nada, si tuvo... No tenemos idea, salvo que el paciente vuelva y nos cuente. O sea, nadie tiene idea de si lo que hizo bien, si lo hizo mal. Entonces, y por ahí como paciente, uno va a la consulta y lo ve al médico, nos ve ahí a nosotros con una computadora y dice, seguro debe estar con inteligencia artificial, ChatGPT. No, o sea, estamos con un Word copiando y pegando la evolución previa y modificando por ahí algunos datos de lo que es, y eso se almacena así. O sea, no es que eso va alimentando una red neuronal para después entender mejor qué es lo que le está pasando a la población o a la sociedad, ¿sí? Y acá traigo, o sea, cuando uno trata de analizar y decir, bueno, voy a hacer un análisis de cómo le está yendo a los pacientes, bueno, la gran mayoría de nosotros tenemos que ir a esta fuente, ¿sí? Donde esto no está alimentando una red neuronal y está viendo
con inteligencia artificial, nada. O sea, tenemos que ir hoja por hoja con lo que entendemos, porque la letra tampoco nos ayuda, entender un poco qué es lo que está sucediendo en nuestra población. Y cuando decimos de los resultados que le importan a los pacientes, bueno, o cómo le está yendo a cada uno de los pacientes, volvemos a lo mismo. Esta es la libreta, ¿sí?, de un típico paciente diabético, donde anota todos los días qué presión tiene, qué glucemia tiene en ayuna, qué glucemia tiene después de comer, y esto no está alimentando nada. O sea, esto, como mucho, terminará en un archivo, si es que se lo da un médico, almacenado en todo este papelerío que hay, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender que, bueno, de a poco y a medida que va evolucionando la tecnología, esto lo vamos a tener que empezar a implementar y lo vamos a tener que empezar a trabajar fuertemente desde todos los puntos, desde todos los actores, ya sea el financiador, el prestador, el productor y hasta el paciente, educarlo, justamente en tratar de migrar en todo esto, ¿sí?, a realmente tener esa información digitalizada para poder tomar esas decisiones basadas en datos que estuvimos viendo. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos con lo que es salud digital? ¿Sí? Como estamos viendo, son un montón. Tenemos telemedicina, tenemos el hecho de la comunicación entre el paciente y el médico, tenemos esos dispositivos portátiles en donde también facilita el seguimiento o el control de diferentes patologías. Tenemos la historia clínica, ¿sí?, en donde se pueden compartir datos con otras instituciones. Podemos tener Big Data si tenemos la posibilidad de recolectar toda esa información de diferentes lugares con todos los pacientes o una población en particular y estudiarla, y a partir de ahí generar hipótesis y poder estudiar esas hipótesis. Generar algoritmos con inteligencia artificial entrenados con datos propios y ahí sí poder ajustar mejor o ser mucho más asertivo a la hora de lo que es el diagnóstico y la investigación. Y por último, también lo que tiene que ver con realidad virtual o realidad aumentada para todo lo que es fines de las especialidades quirúrgicas, todo lo que es simulación, etcétera, para entrenamiento y para la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos un montón de oportunidades en donde, como pueden ver, son pequeños componentes de ese marco de valor, de esa salud a San valor que estuvimos viendo al principio. Y eso también va alineado con el empoderamiento del paciente, el hecho de que el paciente tenga mayor participación en su seguimiento y en su manejo de la patología, ¿sí? Incrementa también la adherencia, aumenta la eficiencia de los tratamientos. Bueno, es como los beneficios que tiene todo lo que está relacionado con la salud digital, es el marco de un nuevo ecosistema, de una nueva de un nuevo contexto. Y esto lo remarco porque muchas veces escucho y también hablo con colegas en donde ven a la tecnología como una amenaza o ven como una cuestión de se va a perder la interacción con el paciente, se va a perder, bueno, no, o sea, todo esto viene bien utilizado a ayudarnos a esa toma de decisiones y a mejorar la salud del paciente, que es lo principal que tenemos que tener. Entonces, la definición que tenemos de salud salud digital basada en valor, básicamente es la utilización de todas esas herramientas que estuvimos viendo, ¿sí?, o medios digitales para la generación de valor en salud, ¿sí? Y acá tenemos esos resultados que decíamos que les importa
¿sí? A los pacientes, que tiene que ver con mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida. Imagínense que por ahí esa ficha que llenaba ese paciente con diabetes, eso realmente se vuelque, ¿sí? En una plataforma, que eso sea un seguimiento, que tenga alarma, que tenga comunicación directa por ahí con algún tipo de equipo multidisciplinario, o sea, nada, tenemos como muchas oportunidades en cuanto tiene que ver con la experiencia del paciente. Hay un ejemplo que mostraron en Estados Unidos, en donde hacían una especie de comparación del paciente que por ahí tenía por ahí un resfrío, ¿sí? O algo banal, respiratorio alto, y se atendía de la forma por ahí tradicional, que es, bueno, me siento mal, se levanta a la mañana, se tiene que tomar el auto, 1 hora y media con el tránsito, todo, la congestión, llega a la sala de espera está como 2 horas, lo atiende el médico, obviamente en 2 minutos, le dice, mira, tenés que tomar esto, qué sé yo, cualquier cosa, volvé, si ves que no mejorás, bueno, vuelve otra vez con el auto, vuelve a tener 1 hora y media hasta la casa, llega a la casa, y todo ese tiempo que perdió y todo ese desgaste que tuvo, se simplifica por ahí con telemedicina, que nada, tiene por ahí una demanda espontánea, que el médico lo ve, le receta o ve la complejidad que tiene, y le dice cualquier cosa, me mandas un mensaje, bueno, y por ahí en 15 minutos se resolvió algo que con el modelo tradicional fueron 6 horas, ¿sí? Entonces la experiencia del paciente ahí es fundamental. La satisfacción de los profesionales, esto también de, si yo ya tengo toda la información del paciente, no la tengo que recolectar de vuelta, o la clásica de, me viene un paciente con la bolsa, con los 300 estudios, y empezamos a bucear ahí, a ver todos los estudios que se hizo hace 10 años, y no encuentro los últimos 2 años. Bueno, también genera satisfacción en los profesionales, la eficiencia del sistema de salud, en el cual muchas veces sucede de que al no haber interoperabilidad o conectividad por ahí entre diferentes, mismo en un mismo financiador o un prestador, se repiten estudios simplemente porque el paciente lo perdió. Entonces, no lo tengo, se lo tengo que volver a pedir y el paciente se lo tiene que volver a hacer. Bueno, son grandes los beneficios en los cuales nosotros nos podemos apoyar en todo lo que tiene que ver con la salud digital. ¿Y cuáles son los retos? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día? Es básicamente que los líderes de las organizaciones, que los que realmente están en posiciones de tomadores de decisión, vean a esto como una ayuda, ¿sí? Algo que nos va a catalizar, a mejorar en nuestra práctica diaria. Entender de que es un nuevo modelo asistencial, ¿sí? No es algo complementario que viene, sino que realmente hay un cambio que hay que capacitarnos, es un esfuerzo de todas las partes. Hay que traer nuevos perfiles de profesionales que por ahí no estaban dentro de lo que era la estructura tradicional. Todo lo que tiene que ver con datos, la interoperabilidad, ¿sí? Y la compartición de datos que tienen que ver con resultados, como vimos al principio, no solamente de facturación y de consumo, sino también de resultados que informan a los pacientes, de experiencia, ¿sí? Y todo lo que es la transformación digital. Y acá hay un trabajo muy interesante en donde generaron un cuestionario que básicamente lo que hace es ver la madurez del lugar donde uno está trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con salud digital basada en valor, que los engloba en 5 dimensiones, lo que tiene que ver con liderazgo y estrategia, cultura y entorno facilitador, procesos y prácticas, sistema de planificación y evaluación, e incentivos y financiamiento. Y a partir de ahí hay 41 ítems
que van de 0 a 5, y eso se puntúa, y bueno, y eso tiene un ranking, ¿no? No voy a leer uno por uno, pero simplemente voy a nombrar algunos como para darnos una idea de cuáles son esos puntos que uno tiene que tener en la cabeza para realmente entender si donde yo estoy trabajando, cómo puedo hacer yo, si estoy ocupando una posición de liderazgo, impulsar y que la institución donde estoy madure. Tiene que ver con, bueno, primero obviamente si la dirección está de acuerdo con esto, el equipo de liderazgo tiene el conocimiento de lo que es la salud digital basada en valor, que los pacientes estén dentro de lo que es la estrategia, ¿sí? Que los trabajadores también estén involucrados, entender como la película completa de lo que son los requerimientos de cuidado de las personas, esto que hablábamos de la salud a San Valor, de ver todo el ciclo de cuidado y no solamente qué es lo que pasa en quirófano, qué es lo que pasa en la guardia, qué pasa en terapia intensiva, sino ver realmente ese camino del paciente. Fomentar esa cultura, ¿sí?, colaborativa, y de tratar de que todos se hagan responsables de los resultados a los cuales se llega, no que el cirujano diga la cirugía fue un éxito y se olvide, sino que esté involucrado en 2 meses, 6 meses, bueno, cómo está ese paciente a los 6 meses, que se sienta responsable también de cómo llegó, más allá de que por ahí es una sola parte en la cual interviene específicamente con una cirugía. Bueno, entender todas las tecnologías emergentes, la interoperabilidad, los modelos de cuidado que no son cara a cara, ¿sí? Tratar de tener iniciativas con respecto de ciberseguridad, que los profesionales conozcan bien los fundamentos de lo que es la salud basada en valor, poder tener estos resultados con respecto a poder mostrarlos y compartirlos y poder generar ese benchmarking de resultados con otras instituciones o entre diferentes áreas también de la institución. Y por último, la parte de incentivo económico, en donde, bueno, se empiece a incentivar básicamente el trabajar bien, no el trabajar mucho, ¿sí? Que hoy en día, y este es otro ejemplo también que lo tomo, de un médico que decía, yo soy un médico clínico, me viene un paciente con anemia, o sea, glóbulos rojos bajos. Yo tengo 2 caminos. Uno es, lo estudio, otro es, lo mando al hematólogo, bueno, sea lo que Dios quiera. Uno me implica tener que hacerle la solicitud, explicarle al paciente, pedirle todo lo que requiere y después ver los resultados, interpretarlos y listo. O lo otro es simplemente derivo de hematología. Si a mí me pagan exactamente lo mismo por las dos, claramente, por ahí si es el primer paciente que veo en el día, lo quiero estudiar, si es el cuarto, ya derivo todo al hematólogo. Y así, si lo veo proyectado en años, casi todos mis pacientes con anemia lo voy a derivar al hematólogo. ¿Por qué? Porque es simplemente hacer una orden a derivar. Entonces, el incentivo ahí es muy importante a la hora de empezar a reforzar este tipo de modelos, ¿sí? Y por último, y con esto ya terminamos, tiene que ver con, bueno, entendemos a dónde queremos llegar, lo que es la salud a San Valor, las herramientas, esto de la salud digital, bueno, pero en el mundo real, esto que hablábamos por ahí en el break, un poco de cómo hago yo para, con los datos que tengo, empezar a generar esa evidencia. Y ahí es donde entran 2 conceptos importantes. Uno son los datos de la vida real, que son esos datos de la historia clínica, son esos datos que veíamos ahí del paciente que anotaba todo a mano, o lo que se escanea, o mismo lo que puede aparecer en compra, etc. Con toda esa información yo puedo generar evidencia, ¿sí?,
para esas preguntas que me voy haciendo, ¿sí? Y no las respondo de acuerdo a un estudio que apareció en otro contexto completamente diferente al mío. Y acá viene el concepto de medicina basada en la evidencia, en donde la salud basada en valor tiene esa pata de medicina basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque la medicina basada en la evidencia no es que hago o repito lo que dice un estudio, sino que agarro la mejor evidencia posible, agarro la experiencia, ¿sí?, de ese equipo de salud, y agarro también lo que tiene que ver con los valores y las expectativas del paciente. Y esa conjunción de esas tres dimensiones quiere decir de que estoy trabajando en medicina basada en la evidencia. Y con esto termino. Tenemos múltiples fuentes, ¿sí? No tenemos que inventar la rueda, es simplemente empezar a organizarnos, poder estructurarlo, poder empezar a trabajar en conjunto. Vuelvo a repetir, todos los actores de salud somos responsables de los resultados de los pacientes, entonces todos tendremos que estar abogando por eso, y para que los resultados sean buenos, primero los tengo que medir, y como veíamos la caja negra, empezar a trabajar en dónde están esas fallas y cómo puedo mejorar ese camino. Y para eso tengo múltiples fuentes hoy en día que las puedo empezar a recolectar, que varía con respecto a la factibilidad. Lo primero tenemos estudios observacionales, que son los más complejos porque es un protocolo, empezar como hacer investigación, pero sí tengo por ahí ya datos retrospectivos que también se pueden utilizar para lo que es evidencia al mundo real, que tiene que ver con resultados de laboratorio que ya están digitalizados, datos de mortalidad, redes sociales, datos de farmacia, datos hospitalarios, facturación, encuestas y cuestionarios que se le puede hacer a los pacientes, la historia clínica electrónica, registros de enfermedades, datos de consumo, dispositivos móviles. O sea, tenemos una gama súper amplia de datos que hoy en día no los estamos explotando, que hoy en día no los estamos integrando justamente para generar esa evidencia del mundo real, para que esas herramientas como las evaluaciones de tecnologías sanitarias se puedan nutrir de toda esta información y así poder tomar decisiones basadas en valor. Y por último, las ventajas de trabajar en lo que es la evidencia del mundo real. Bueno, vamos a saber realmente cuál es la efectividad en nuestro contexto, o sea, esto que dicen que sirve, bueno, en mi realidad sirve y cuánto sirve, cómo es la adherencia de los pacientes, cómo puedo identificar esas poblaciones heterogéneas y diversas, comparar tratamientos que no hay en estudios, por ahí, en la realidad que tengo yo, el estudio clínico por ahí pivotal compara dos tecnologías que no las tengo en mi país. Bueno, por ahí con datos de la vida real sí puedo hacer ese tipo de análisis. Permite conocer resultados de seguridad a largo plazo, el hecho de estudios que por ahí son a 1 año, 2 años. Por ahí tengo personas que están tratadas hace 10 años, bueno, y ver cómo fue la evolución de esos 10 años de esa patología con esa tecnología. ¿Sí? Y obviamente no todo es color de rosa, hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos datos. Básicamente lo que no resuelve, por ahí es muy complejo, es el hecho de la causalidad. Ahí hay un tema que metodológicamente se puede tratar, pero no se puede resolver la randomización, que básicamente es, bueno, dividir a la población en dos partes exactamente iguales y que la única, por ahí la única intervención diferente es esa tecnología, entonces le puedo adjudicar lo que les pasa a una población solamente porque de diferente tiene esa intervención. Después los riesgos de sesgo que hay en la recolección de datos y la falta de estandarización o la mal clasificación. Un ejemplo clásico es paciente que en la historia clínica no aparece que es tabaquista. Bueno, yo no sé si realmente no es tabaquista o es que nadie le preguntó si es o no tabaquista. Entonces, tiene sus limitaciones también el uso de todos estos datos, ¿no?
Así que bueno, hasta acá llegué. Cualquier duda, consulta, pregunta que tengan, bienvenidos y nada, dejo estos 3 minutitos como para charlar. Si alguien tiene alguna duda, comentario. Sí, una consulta, Bruno. ¿Cómo ves a Argentina dentro del encuadre del sistema de salud posicionado con estos temas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu percepción real y de oficio acerca de cuál es la proyección acerca de esta innovación, ¿no? A Argentina la veo muy heterogénea. Veo como estadios muy diferentes por ahí a lo largo de todo el país. Esto que hablábamos de la inequidad, bueno, se ve en este ámbito también. Lo que sí creo que es importante empezar como a unir esos nodos para que los que están un poquito más avanzados sean catalizadores de los que están un poquito más atrás y que por ahí esa curva de aprendizaje sea mucho más rápida por ahí aquellos actores que están un poquito más avanzados, bueno, empezar a hacer esa conexión y que realmente tenga todo un poquito más homogéneo esta situación. Pero sí es cierto de que falta recursos, falta muchas veces esto que dije en un momento, falta la cultura de esto, ¿no? De, bueno, realmente quiero invertir en esto porque sé que en el mediano plazo es beneficioso para todos. Y por ahí con Argentina, en el contexto que estamos, es muy en el ahora, en el día a día. Entonces sí tenemos que entender que, bueno, invertir en digitalizar, invertir en datos, invertir en eso, es un beneficio que se va a ver, yo diría, en el corto plazo, porque son más eficientes, porque realmente estás brindando mejor salud. Muy bien. Finalmente, todos aquellos que hoy están presentes o aquellos que están conectados, más todos los que después se incorporen al tema, hay posibilidades que ustedes también puedan tener una asesoría para todos aquellos que conforman el sistema de salud. Totalmente. Totalmente. Acá, por lo menos desde el área donde trabajo yo, que es Salud a San Valor, intentamos justamente ser facilitadores y tratar de, más allá de que trabajo en Roche, el área en sí no trabaja con un producto en particular, sino en el contexto y en el ecosistema en el cual estamos. Como decía al principio, si el sistema de salud está en problema, bueno, todos estamos en problema. No es que el de al lado tiene el problema y yo no. Entonces todos tenemos que trabajar en pos de hacer ese sistema de salud más eficiente. Muchas gracias. Muy amable. Esperamos que nos acompañen de vuelta en la siguiente.